Bienvenidos a un martes más de quienes aman su palabra. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Episodio 12 de Quienes Aman Su Palabra. Aquí estamos este martes. Hoy estamos en video, ya no solamente en audio. Empezamos a hacer este tema del video porque nos dimos cuenta que Spotify ya lo está implementando. Entonces, pues Spotify nos está quedando atrás. Está ahí en la competencia con YouTube. Entonces, ha habido ese auge con los podcasts y pues obviamente pues la premisa del podcast era audio, ¿no? Pero ahorita pues ya también se implementó el video y está chido, ¿no? Está chido tener ese feedback por medio del video, ya no solamente del audio. Y pues hoy que estoy aquí solo porque mi carnal no pudo estar hoy, esta semana nos visitó una tormenta por estos lados y por problemas técnicos de conexión, pues no pudimos hoy, mi carnal y yo, hacer el programa. Entonces me la aventé yo solo, como dije la otra vez, ¿no? Solo pero bien acompañado. Y pues quisimos implementar a partir de este episodio pues el tema del video. Ya mi carnalito la otra semana pues se estará incorporando. Ahí vamos a estar echándole con video y audio. Y pues nada, empezamos este episodio 12. En este episodio estaré hablando en la recomendación de un proyecto, un ministerio que tanto a mi carnal como a mí nos ha impactado, nos ha bendecido. Ya tiene un tiempo que lo conocemos. Este ministerio es Preciosa Sangre. Voy a estar hablando sobre él. En la noticia estaremos hablando este episodio de una situación que pasó en la ciudad de Guadalajara con una persona llamada Luis Osvaldo Espinosa Marín. Esta persona pues entró en un tema de fraude, ese fraude piramidal que se le conoce. Voy a estar platicando sobre ese tema, sobre esa noticia. Y en el tema continuamos con Eclesiastés. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 1 y le dije a mi compa, le dije, ¿sabes qué? Vamos a irnos un poquito más rápido. Pero leyendo el capítulo 2, la verdad, sigue diciendo muchas cosas interesantes Salomón. Entonces, pues no quise brincarlo, no, me quise quedar ahí en Eclesiastés 2. Vamos a estar hablando sobre la inutilidad de los placeres, así dice en la NTV. Entonces, con esto nos vamos. Episodio 12 de Quienes Aman Su Palabra. Bienvenidos, qué chido estar aquí. La recomendación de esta semana es... Pues bueno, como lo dije ahorita en el intro, en la recomendación queremos platicar este episodio sobre un ministerio llamado Preciosa Sangre. Este ministerio está dirigido por Mauricio Reyes. Ahora sí que es mi tocayo de apellido, ¿no? Mauricio Reyes es un chavo mexicano, anda en los veintitantos, está muy chavo, está casado. Y está muy padre porque él habla cómo él recibió el llamado de parte de Dios. Me gustó mucho escuchar el testimonio de Mauricio porque él habla que, pues como que él crece en una iglesia, pero pues el tema de todos, ¿no? Él no conocía al Señor, él simplemente pues asistía a la iglesia y punto, como nos pasó a muchos de nosotros. Y él habla de ese encuentro que tuvo con Jesús, el encuentro que todos necesitamos tener, que algunos ya lo tuvieron y otros necesitan encontrarse con Jesús. Y en ese encuentro, por experiencia propia lo digo y por todo lo que hemos leído en la palabra y todas las personas que han dado un giro de 180 grados a su vida, platican sobre este encuentro, ¿no? Y Mauricio habla sobre ese encuentro que tuvo con Jesús y él empieza a decir que en un momento de adoración, de repente él ve una bandera de Turquía y él siente de parte de Dios, donde Dios le dice, te voy a enviar a este país. Entonces él empieza ahí a narrar la historia. Quiero poner un fragmento de este testimonio para que lo escuchen ustedes. Preciosa Sangre es un proyecto, un ministerio que está en Turquía. El objetivo es alcanzar a este pueblo de Turquía que chequen, o sea, es impresionante esta parte porque Turquía es el país menos evangelizado del mundo.
Y es interesante, hay un punto aquí muy importante que me llama mucho la atención, porque el 40% de los sucesos que hay, sobre todo en el Nuevo Testamento, en la Biblia, están en Turquía. Y sucede que es un lugar poco evangelizado. O sea, hay muy pocos cristianos en Turquía. El 90% de los turcos se autoproclaman musulmanes. Entonces es un país, pues está sumido en la oscuridad, ¿no? El príncipe de este mundo rige ese país. Y me gusta la labor que están haciendo los de Preciosa Sangre. Ahorita se han extendido al Líbano. Entonces quiero que escuchen este testimonio de Mauricio para que ustedes lo puedan ver de qué se trata este proyecto. Me llamo Mauricio Reyes, vivo en Turquía, nací en México, viví muchos años en España. Fue ahí donde conocí a Cristo. Aunque había ido a la iglesia mucho tiempo, en verdad, pues estaba simplemente llevando dos vidas distintas. En mi corazón no creía que el cristianismo fuera real, simplemente era una tradición de mi familia. Pero cuando llegué a España y empecé a estudiar en la universidad allí, vino una convicción de pecado muy fuerte en mí. Sabía que si me moría me iba a ir al infierno. Y fue cuando comencé a volver a leer la Biblia después de muchos años. Yo tenía ya 19 años y en ese año entre los 19 y los 20 fue cuando volví a encontrarme con Cristo. Me encontré con un Salvador que me ofreció misericordia, que me ofreció perdón, y fue en ese momento donde decidí entregarle toda mi vida a Jesús. En el año 2007 yo me encontraba en México, estaba en una conferencia de alabanza organizada por En Espíritu y en Verdad. Y yo me acuerdo que estaba en una iglesia pequeña un fin de semana y en ese edificio, en ese local de la iglesia habían banderas de diferentes partes del mundo. Justo encima mío estaba la bandera de Turquía. Yo me acuerdo que cuando la vi, yo estaba mirando hacia arriba adorando a Jesús y de repente veo la bandera de Turquía encima mío y algo muy fuerte en mi corazón fue sacudido. Sentí muy fuerte la palabra quiero enviarte ahí. Era como si el Espíritu Santo hablara muy fuerte a mi corazón diciéndome quiero enviarte ahí, pero era algo nuevo para mí, entonces no le hice mucho caso. Sin embargo, horas después un amigo comenzó a hablarme acerca de Turquía. Por segunda vez en un mismo día mi corazón volvió a palpitar, entonces me detuve para orar. Oré en mi corazón y le dije, Señor, si tú me estás hablando acerca de Turquía, por favor vuelve a hablarme porque quiero estar seguro que es algo que viene de ti. No tenía mucha información acerca de Turquía. Sabía que era un país, pero sabía que era un país lejano y que probablemente significaba algo mucho más grande de lo que yo me imaginaba en ese momento. Entonces yo quería estar seguro, por lo tanto pedí al Señor que me diera una confirmación por tercera vez. Y 15 minutos después, una persona, yo nunca la había conocido, un hombre, nos sentamos enfrente uno del otro, era la hora de comer. Y al momento de verme, lo primero que él me dijo, antes de presentarse, ni siquiera me dijo, hola, me llamo tal. Lo primero que él me dijo fue, ¿tú sabías que en Turquía hay muy pocos misioneros? Y fue algo que me impactó porque yo no sabía que Turquía es el país menos evangelizado del mundo. En ese momento desconocía que el 99% del país se declara musulmán. Tampoco sabía que hace 2000 años el cristianismo había avanzado aquí de una manera tan fuerte. Las 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis se encuentran aquí en Turquía. Todo eso, cuando él dijo que había muy pocos misioneros, para mí fue la respuesta de Dios, que él me estaba hablando de Turquía, que era algo que venía de parte de él, no era algo que había nacido en mí, sino era algo que había nacido en Dios. Y yo regresé a España, yo había ido a México solamente por unos días para esa conferencia, regresé a España. Incluso me acuerdo cuando llegué a Madrid, llegando al aeropuerto, había un cartel muy grande que decía Turquía, o sea, era como todo me estaba hablando de Turquía. Pero me acuerdo que hablé con mi pastora y el equipo pastoral de la iglesia. Yo en ese momento estaba todavía terminando de estudiar en la universidad y todos me aconsejaron, pues es momento de esperar y esperar a que Dios abra la siguiente puerta. Así que simplemente vamos a ponerlo en oración y confiar que está en las manos de Dios, ¿no? No intentar acelerar las cosas en mis propias fuerzas.
Entonces me pareció bien, yo quería honrar a mis autoridades, entonces simplemente pues comencé a orar por Turquía, busqué en mi universidad si había alguna clase de turco y encontré, así que me apunté a una clase de turco en la universidad y así comenzó. Fue hasta el 2011 donde ya ese sentir volvía a crecer, y es algo bien importante porque a veces Dios nos habla algo y queremos que las cosas ocurran ya, y muchas veces las cosas más importantes requieren tiempo y requieren que Dios obre en nuestros corazones cosas que nosotros no nos imaginamos o no sabemos que Él quiere obrar. Y 4 años yo lo entregué en las manos de Dios, simplemente pues ahí está, ¿no? Cuando tú quieras, Señor. Y en el año 2011 el Señor volvió a poner un fuego muy fuerte en mi corazón, un deseo de venir a Turquía. Hablé otra vez con el equipo pastoral y esta vez me dijeron: creemos que es tiempo de que vayas a conocer el país. Así que hice mi primer viaje a Turquía con un amigo de la iglesia, mi amigo Ramón. Vinimos algunos días, justo aquí fue uno de los lugares que visitamos, así que este lugar es muy especial para mí. Regresé algunos años después, empecé a traer equipos de España y de Latinoamérica. Eran los comienzos de Preciosa Sangre. Y me acuerdo que a finales del año 2015 el Señor me habló muy fuerte a mí y a mi esposa sobre venirnos ya definitivamente a Turquía. No sabíamos qué significaba, pero sabíamos que era tiempo de dejar nuestra vida en España, nuestra vida en Madrid. Creo que lo más difícil fue pues dar un paso a algo que no sabes, ¿no? Porque una cosa era venir por momentos de corto plazo. Habíamos ya venido pues viajes de meses, ¿no? De 3 meses, que era bastante, pero tampoco era vivir aquí. Siempre teníamos la seguridad de, bueno, vamos a regresar a España y ya está. Pero el dejar todo, el tener que decir, vamos a ya cancelar el contrato de alquiler de nuestro piso en Madrid, vamos a vender nuestros muebles, nuestro hijo vamos a llevarlo a un país donde no hablan español, va a tener que aprender otro idioma y nosotros también. Pues son pasos difíciles. Lo que sí nos dio mucha paz es que sabíamos que Dios nos lo había pedido y nos lo había confirmado varias veces. Entonces tener el respaldo de nuestra iglesia local, tener el respaldo de nuestras familias y obviamente el respaldo de Dios nos dio mucha paz. Pero claro, nunca nos imaginamos todo lo que iba a pasar después de llegar a Turquía. Meses después de que llegamos fue el intento de golpe de estado. Arrestaron a nuestro pastor, cambiaron las cosas muy rápido. Nada de lo que habíamos planeado ocurrió tal como lo habíamos planeado. Pero creo que ha sido una muy buena escuela. Turquía ha sido una escuela de confiar en el Señor, porque aquí no podemos planear nada, las cosas van cambiando mucho, no puedes controlar las cosas como cuando estás en tu país o estás en un país donde entiendes el idioma a la perfección. Los que viven en un país distinto al suyo, pues pueden entenderme en que es difícil, ¿no? Pero cuando añades un idioma tan complicado, la cosa todavía es diferente, y encima Medio Oriente y encima una cultura islámica. Entonces nos ha enseñado a confiar en Dios, y claro, han venido momentos en donde nos entran dudas, ¿no? Como ¿por qué estamos aquí? No estamos viendo lo que desearíamos ver. Pero en esos momentos nos acordamos todo lo que Dios nos ha hablado en el pasado, nos acordamos que el Señor es quien nos ha llamado. Eso es lo que nos mantiene dando gracias a Dios por lo que Él nos permite vivir aquí. Turquía es un país hermoso. No quiero que piensen que vivo en un país feo o en un país difícil. Obviamente es muy diferente, pero es un lugar increíble. La gente es maravillosa, son muy cordiales, son muy cercanos al extranjero. Obviamente no son tan cercanos al cristiano. Los problemas vienen cuando tú ya dices que eres cristiano. La situación se complica cuando empiezas a compartir el evangelio, pero es lo que Jesús nos dijo, ¿no? Que cuando nosotros hablamos la palabra del evangelio y empezamos a compartir, pues van a haber voces que se levantan en contra, y obviamente en un país dominado por el Islam, dominado por la oscuridad, intenta que la luz no entre, pero estamos viendo que poco a poco Dios está haciendo cosas maravillosas en los años que llevamos aquí, que no son tantos, pero ya poco a poco estamos adaptándonos más a lo que es Turquía. Ya hablamos un poco mejor el turco, no perfecto, pero ya podemos comunicarnos, ya podemos entender, ya podemos explicar el evangelio, y todo eso nos ha permitido ver que Dios sí está haciendo cosas, ¿no? Y viviendo aquí conocemos personas de otras partes de Medio Oriente que vienen y nos cuentan testimonios, o también hemos podido viajar a otras partes en Medio Oriente
Y a veces en Occidente desconocemos lo que está pasando aquí, pero a pesar de tanta oscuridad, Dios está obrando. Y eso es lo que nos llena de esperanza, porque Dios nunca deja de obrar en el mundo. Él siempre está trabajando detrás del escenario. Él tiene un plan perfecto desde la eternidad y Él anhela salvar Medio Oriente. Él anhela que las personas conozcan a Cristo. Él anhela rescatarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, ser parte del plan de Dios es lo que más nos llena de gozo. Turquía es una mezcla entre Occidente y Medio Oriente. Es un lugar donde las culturas se han mezclado. Los turcos nunca quieren que pienses que es un país árabe, ¿no? No quieren que les comparemos con la cultura árabe. El turco tiene palabras que vienen del árabe, del persa, del otomano. Muy poquitas palabras son de origen latino. Por eso es un idioma tan complicado para nosotros los que hablamos español, porque nuestro idioma proviene del latín. Pero el turco, pues un mínimo porcentaje es de latín. La mayoría es otomano, persa y árabe. Turquía es un país donde la gente ama el beber chai. Es el té negro que cosechan en el norte de Turquía y crean un concentrado y luego le ponen agua para que no sea tan fuerte el sabor. Dependiendo de si te gusta más fuerte o no, le pones más agua o menos agua. Y todo el día están tomándolo. Lo puedes tomar los taxistas se detienen en la esquina y le piden a alguien, tráeme un chai, baja la ventana y le entregan el chai ahí. Lo tomas con alguien que acabas de conocer, lo tomas con tus vecinos, lo tomas con tu familia. El chai es la parte central de la vida de un turco. Turquía es un país donde las personas buscan mucho ayudar a los demás. Quizá lo podemos entender mucho los latinos, porque en Latinoamérica también hay esa cercanía, ¿no? Y viene alguien de fuera y enseguida intentamos ayudarle. Preguntas dónde está una calle y no solamente le das indicaciones, le acompañas hasta ese lugar. Entonces todas estas cosas son cosas admirables de los turcos y cosas que me encantan. Preciosa Sangre ha nacido de una manera muy orgánica. Nunca nos sentamos a decir, vamos a crear una organización donde podamos conectar con gente de Latinoamérica y España para traerlo a Turquía, aunque eso es lo que ahora está haciendo Preciosa Sangre aquí. Nació como un deseo que Dios puso en mi corazón de orar por Turquía, venir a Turquía, y fue algo muy de nuestra iglesia local, con nuestro grupo de jóvenes. Con algunos de los jóvenes comenzamos a orar por Turquía, preparándonos para venir a un viaje de corto plazo aquí. Y después de venir aquí sabíamos que era algo mucho más grande que simplemente nuestro grupo de jóvenes visitando Turquía, ¿no? Sabíamos que era algo que Dios quería hacer a una escala mucho mayor. Y fue así como surge Preciosa Sangre. Empezamos a compartir lo que estábamos viviendo y gente empezó a escribirnos. Oye, yo también siento que Dios me está llamando a Turquía, pero no conozco a nadie que esté allí. Lamentablemente no. Cuando yo vine aquí, yo estuve buscando organizaciones hispanas o latinas con las que yo pudiera venir aquí a Turquía y yo no encontré nada. Entonces, Preciosa Sangre surge como eso, ¿no? Como el ser una puerta para todos aquellos que tienen un llamado serio de parte de Dios para venir a Turquía o a Medio Oriente. Turquía creo que es solo el comienzo. Medio Oriente está en nuestro corazón y creemos que en los próximos años Dios va a llevarnos a más países de aquí y vamos a poder traer personas de Latinoamérica y España a toda esta región del mundo que necesita escuchar el Evangelio. Muchos piensan en Preciosa Sangre y piensan, es una página de Facebook o de Instagram que comparten frases cristianas. Obviamente compartimos frases siempre con una imagen de lo que es Medio Oriente, transmitirle a la gente visualmente cómo es la vida aquí para que pues ya no sea simplemente orar por Medio Oriente, ¿no? Sino cuando oras por Medio Oriente tienes a una persona que viste en una fotografía y dices, wow, puedo orar por esa persona que no conoce a Jesús. Entonces de esa manera surge Preciosa Sangre, como un deseo en mi corazón por orar por Turquía, venir aquí. Se contagió al grupo de jóvenes, del grupo de jóvenes se contagió a más jóvenes en otras partes del mundo, específicamente en España y en Latinoamérica. Y ahora tenemos un programa de largo plazo y de corto plazo en donde personas vienen a servir aquí. Tenemos un equipo ya de 7 personas que están viviendo aquí definitivamente para servir Turquía. En el futuro obviamente van a ir viniendo más. A lo largo del año traemos equipos de corto plazo y bueno, pues la idea es bendecir Turquía, bendecir las iglesias locales, prepararnos para que
cuando la cosecha se levante en este país, pues haya manos, porque no queremos que la cosecha se pierda por falta de manos. Los obreros son pocos, la cosecha es mucha, y dice la Escritura que oremos al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces eso es parte de lo que hacemos constantemente, orar para que el Señor envíe obreros. Por eso Dios nos ha traído, muchas veces oras y tú eres la propia respuesta de oración de lo que tú oras. Y yo lo que veo dentro de 10 años es Dios levantando una generación de hombres y mujeres que están dispuestos a perder sus vidas por causa del Evangelio. Creo que la única manera que vamos a alcanzar Medio Oriente es cuando decidamos poner a un lado nuestra comodidad y nuestra seguridad y decir, está bien, no necesito tener una vida cómoda, no necesito tener una vida segura, porque lo único que necesito es Cristo en mí y Cristo en mí siendo luz para los demás. Y eso nos va a llevar a situaciones peligrosas, eso nos va a llevar a situaciones incómodas, pero es la única manera que vamos a poder cumplir con la gran comisión en los lugares menos alcanzados. Entonces, yo creo que en 10 años vamos a ver una generación de cristianos apasionados por Cristo, dándolo todo por Jesús, negándose a sí mismos, renunciando a trabajos, renunciando a sus familias, renunciando a la comodidad que tienen en su propio país y decir, estoy dispuesto a dar un paso de fe y entregar todo lo que tengo, mi vida como un sacrificio vivo, delante de Cristo, para que una persona que no ha escuchado el Evangelio pueda conocerlo, aunque a mí me cueste todo. Pues el primer paso para alguien que tiene un deseo de venir a Medio Oriente es que compartas ese deseo con tus pastores, no te lo quedes callado. A veces Dios habla cosas a nuestro corazón y no lo compartimos. Y hay un lugar para eso, pero creo que cuando hay un llamado de parte de Dios para ir a otro lugar, debemos hablar con nuestras autoridades espirituales, decir, mira, siento que Dios me está hablando esto, escuchar su consejo, escuchar su opinión. Quizá tu iglesia ya tiene un contacto con alguna iglesia o con alguna familia misionera en el lugar en donde tú quieres ir. Entonces lo ideal sería que la conexión la haga tu propia iglesia local. En el caso de que no haya y pues no sé, tienes un llamado para venir a Turquía, a otro país en Medio Oriente en el que pudiéramos conectarte, pues escríbenos. Aunque lo más importante es obviamente que estés orando por eso, que sea una carga de oración en tu vida, ¿no? Y también que estés seguro que no es una emoción, que hayas dejado pasar un cierto tiempo de espera para que sepas y tengas la seguridad de que sí es algo que Dios puso. No es simplemente que viste una foto y te emocionaste o escuchaste el testimonio de un misionero y te emocionaste y dices, yo voy a ir, ¿no? Llega un misionero de la India a predicar a tu iglesia y dices, yo quiero ir a la India. Y la semana siguiente viene un misionero de la China y quieres irte a la China y al final, ¿dónde te habló Dios? ¿A China o a la India? Y es simplemente una emoción. Entonces, asegúrate que no es una emoción lo que tienes, sino que es una palabra de Dios. Asegúrate que estás escuchando de verdad, ¿no? Entonces, pídele una confirmación al Señor. Pídele que Él confirme ese llamado que tienes y yo te puedo asegurar que si ese llamado viene de Dios, Él va a confirmarlo. Lo hizo conmigo y lo ha hecho con todos los que estamos aquí. Empieza a compartir con tus amigos acerca de lo que está pasando en Medio Oriente. Oye, ¿tú sabías que en Medio Oriente no han escuchado de Jesús? ¿Tú sabías que casi ninguna persona en Turquía ha visto una Biblia, que no tienen? ¿Tú sabías que está prohibido tener una Biblia en Irán? Que si te ven una Biblia es motivo suficiente para llevarte a la cárcel. Entonces, empezar a crear una conciencia de lo que está pasando en esta parte del mundo es muy importante. Algo que puedes hacer es, si en tu ciudad hay musulmanes, compárteles el Evangelio. Yo creo que tenemos que empezar a involucrarnos, a conocer a los musulmanes. A veces pensamos que una persona musulmana es sinónimo de terrorista y es una mentira. Les han enseñado toda su vida que Jesús no es Dios, que Jesús simplemente es un profeta. Toda su vida han escuchado que la Biblia ha sido cambiada y que lo que creemos los cristianos pues no es verdad. Toda su vida les han enseñado que Jesús no murió en la cruz y por lo tanto no resucitó y que para ir al cielo ellos mismos tienen que ganárselo y hacer buenas obras. E incluso les han enseñado que el infierno es solamente temporal y que bueno, no importa que peques porque total, lo peor que te puede pasar es que estés un tiempito en el infierno y luego pues ya Dios, Alá, va a perdonarte. No debemos generalizar y decir, los musulmanes, pésimas personas, o qué miedo, no queremos refugiados en nuestro país porque nos van a traer el Islam.
Al contrario, debemos verlo como qué oportunidad ahora tenemos de compartirles el evangelio a ellos. Constantemente recordamos que nuestro enemigo no es la gente. La Biblia dice que nuestro enemigo son los demonios, es el diablo, no son seres humanos. Nuestro enemigo no son personas. Entonces, a las personas las amamos. Y la manera en que nosotros luchamos en contra de la oscuridad es orando, es intercediendo por Medio Oriente, intercediendo para que la venda que está tapándoles los ojos a los musulmanes sea quitada y ellos puedan ver la luz de Jesús, porque si nosotros no oramos, ¿cómo van a ver? Ser misionero en Medio Oriente requiere un poco más de trabajo, en el sentido que obviamente no hablan español, no hablan inglés, tienes que aprender árabe o turco o persa, que es el idioma que hablan en Irán. Son los 3 idiomas más hablados en Medio Oriente, árabe, turco y persa. Son idiomas muy difíciles de aprender, requieren mucho tiempo de estudio. Entonces, si tú quieres servir a largo plazo, pues tienes que saber que tus primeros años en el campo misionero van a ser de estudio del idioma. Vas a pasar varias horas del día delante de un escritorio con un libro y un diccionario y haciendo ejercicios y en clases con profesor. Entonces, eso es una de las partes de lo que es servir aquí. Otra parte es que el ambiente espiritual de un país islámico es pesado. A veces cuesta respirar espiritualmente, ¿no? Cuesta recibir de parte del Señor, no porque Él esté lejano, sino porque estamos en un país gobernado por la oscuridad. Entonces, a medida que el evangelio está creciendo, pues obviamente la oscuridad se está yendo. A medida que se están levantando casas de oración, se están levantando iglesias locales, se está exaltando el nombre de Jesús, pues todo eso está cambiando. Para venir a Medio Oriente requiere una madurez cristiana. Tienes que estar con unas bases sólidas en tu fe, en el que no te vas a dejar sacudir fácilmente. Por eso, para nosotros es muy importante que la gente que viene con nosotros a largo plazo no sean cristianos recién convertidos. Nuestro programa no es para discipular a un cristiano. Nuestro programa está pensado en gente que ya tiene una madurez en su fe, ya ha estado sirviendo y ministrando en sus propios países y viene aquí para servir, ¿no? Y viene aquí con un llamado de parte de Dios. Entonces es bien importante que tu fe esté bien cimentada, conozcas bien la Escritura, que tú sepas cómo buscar al Señor, que tú sepas cómo orar, que tú sepas cómo alimentarte, y eso es lo esencial. Entonces, cuando tú estés aquí, tú vas a saber que el Señor te ha llamado, tú vas a poder buscar al Señor. Lo más importante de nuestra vida es nuestra relación con Dios. Entonces, si tu relación con Dios es maravillosa, pues tú vas a poder servir maravillosamente. Pero si tu relación con Dios está ahí, ¿cómo vas a poder ministrar a otros? En Turquía nunca sabes cuánto tiempo puedes estar. Te pueden echar en cualquier momento, te pueden arrestar en cualquier momento. Entonces, para nosotros es muy importante que todo nuestro equipo pues tenga una madurez, ¿no? De que si a nosotros nos pasa algo, pues de que la obra va a poder seguir continuando. Entonces, nosotros estamos siempre con la incertidumbre, pero al mismo tiempo con paz, sabiendo que la obra finalmente le pertenece al Señor. No sabemos si en unos años nos va el Señor a cambiar a otro país, no sabemos si me van a arrestar a mí o a mi esposa, a alguien de nuestro equipo, no sabemos qué pueda pasar. Lo que sí sabemos es que el reino de Jesús va a crecer, lo que sí sabemos es que el Señor está trabajando, lo que sí sabemos es que la obra que Cristo comenzó, Él la terminará. Lo que sí sabemos es que Dios es bueno y que Cristo es digno de que le demos cada día de nuestra vida, y eso es lo que nos mantiene con gozo sirviendo. Lo que sí sabemos es que Él nos rescató de nuestros pecados y nos dio una esperanza y nos dio vida eterna. Entonces hacia eso vamos, ¿no? Hacia la eternidad, pidiéndole a Dios que nos libre de poner nuestras raíces en esta tierra, que nos libre de ver esta tierra como nuestra casa, porque nuestra casa no es esto. Nuestra casa no es Turquía, no es España, no es México. Nuestra casa es el cielo. Y el tiempo que estemos en la tierra es simplemente pasajero en preparación a nuestra verdadera casa, que es el cielo, el lugar que Cristo está preparando para nosotros. Y yo quiero animarte a lo mismo, a que no pongas tu esperanza en lo terrenal, no pongas tu esperanza en las cosas que van a pasar, no te obsesiones con cosas pasajeras, porque al final te vas a arrepentir.
Invierte en lo eterno, invierte en aquello que va a durar para toda la eternidad, invierte en predicar el mensaje, invierte en servir en tu iglesia, invierte en regalarle una Biblia a alguien, invierte en amar a alguien difícil de amar, invierte en orar por alguien, invierte en ver a un enfermo y orar por esa persona, en cosas sencillas pero eternas y sumamente importantes. Entonces de eso se trata nuestra vida, que todo lo que hagamos sea para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vamos a recibir la recompensa de la herencia, porque es a Él a quien servimos. Pues bueno, como ustedes pueden ver, Preciosa Sangre es un proyecto que nace en el corazón de Dios, como Mauricio es llamado y sus colaboradores también tienen este llamado de parte de Dios. Me gusta esta parte que él habla, ¿no? Cómo él recibe el llamado de parte de Dios, cómo él expresa en sus palabras que es necesario que cuando tú escuchas a Dios, ese llamado que te hace, es importante que confirme ese llamado Dios. A Mauricio, ahí de acuerdo al testimonio que da, habla de que Dios le confirmó más de 3 veces. De repente hay un tiempo de espera de aproximadamente 4 años. Después de que Dios lo llama, 4 años pasan y ese tiempo de espera, pues Dios lo estuvo capacitando. Está muy padre esta parte. Esa parte de esperar, creo que todos hemos estado en ese momento o estamos en ese momento de espera, y él habla, ¿no?, sobre esperar en Dios, cómo Dios en su momento pues abrirá las puertas, y me gusta todo lo que él platica. O sea, Turquía pues tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, el apóstol Pablo, o sea, el apóstol Pablo era de Tarso y sucede que Tarso está en Turquía. Por ejemplo, Timoteo era de Listra y Listra está en Turquía, Colosas está en Turquía. Entonces, Pablo tiene 10 cartas, de las cuales una es para Italia y 4 son para Grecia, y 5 de sus cartas son para Turquía o personas que están en Turquía. En este caso, como pues obviamente Timoteo, también está Filemón, que vivía en Colosas, y Colosas está en Turquía. Entonces están estas cartas de Pablo a la iglesia de Turquía. Pues obviamente Pablo y Bernabé estuvieron, por ejemplo, predicando en Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia está en Turquía. Entonces es interesante de que donde nació la iglesia primitiva, donde nació el evangelio prácticamente, donde estos discípulos, apóstoles de Jesús predicaron del evangelio, hoy sea un país muy poco evangelizado, donde hay muy pocos creyentes. Y ahí es donde te das cuenta cómo el enemigo ha querido venir a desvirtuar lo que Dios ha hecho. Entonces es importante, o al final del día el objetivo de recomendar este ministerio de Preciosa Sangre es que lo conozcan, para así quien lo quiera apoyar financieramente, excelente, pero sobre todo apoyar en oración, porque obviamente es un proyecto, un ministerio que debe de ser bastante atacado, que necesita mucho respaldo de oración. Entonces es la idea de recomendarlo hoy para que lo conozcan. La página de ellos es preciosasangre.org, preciosasangre.org. Visítenlos, visiten la página, ahí hay pues toda la información de ellos, ahí están sus redes sociales. Ellos eventualmente hacen viajes misioneros de personas de Latinoamérica. Entonces está padre que los conozcan, para así orar por ellos. Quien se quiera animar a echarse un viajecito para allá, pues estaría chido también, ¿no? Algunas de las cosas que Mauricio ahí habla en este testimonio que él da, me gustaron algunas cosas, ¿no? Que él habla y dice: nuestra casa no es la tierra, es el cielo. O sea, no amemos, no nos adaptemos, no echemos raíces aquí, porque nuestra casa no es aquí, nuestra casa está en el cielo. Me gustó mucho eso. También dice: no inviertas en lo pasajero, invierte en lo eterno, invierte en lo que va a perdurar, en predicar el mensaje, en servir a la iglesia, en orar. Y me gustó muchísimo esto que dice: invierte en amar a alguien difícil de amar. Esta frase me gustó demasiado, y te das cuenta que esta raza está centrada, tienen muy bien claro, conocen perfectamente cómo el Señor los ha llamado,
y hacia dónde Dios los quiere llevar. Entonces los invitamos, conozcan Preciosa Sangre. Otro punto que me gusta mucho es cómo ellos están traduciendo canciones que normalmente nosotros cantamos en nuestras iglesias de adoración, de exaltación al Señor, cómo las están traduciendo al turco. Eso se me hace bien chido. Hace poco también se extendieron al Líbano y está interesante porque hicieron la entrevista, lo hicieron en un en vivo con una persona que conocieron en el Líbano, pero esta persona es siria. Entonces esta persona conoce a Jesús, se hace cristiano, y Mauricio y el equipo de Preciosa Sangre lo conocen en Líbano. Y está chido porque lo llevaron a Turquía, porque en Turquía hay mucho refugiado sirio. Entonces, pues obviamente por el idioma es difícil, ¿no? Compartir. Y está padre porque llevan a esta persona siria, la llevan a Turquía y él les predica de Jesús a estos refugiados sirios, y está bien chido, ¿no? Porque estaban platicando ahí en el en vivo que muchos sirios estaban pidiendo una Biblia, o sea, queremos una Biblia en nuestro idioma. Y decía Mauricio, es muy difícil que estas personas abran su corazón. Entonces, cómo Dios acomoda todas las piezas y cómo Dios está abriéndoles puertas. Entonces, les animo. La verdad, a mí, cuando yo conocí este ministerio, a mí me ardió el corazón. He estado orando por ellos también, me he unido a esa parte y me gustaría, ¿no?, que nos unamos a estar orando por ellos. Pero primeramente les pido que los conozcan. Es muy interesante. En YouTube también tienen su página, su canal de YouTube, y ahí tienen bastante información. Y pues nada, los invito a conocerlos. Recuerden preciosasangre.org, visítenlos y conózcanlos. ¿Sale? Esta es la recomendación de esta semana. La noticia. Y pues bueno, en la noticia tenemos este caso de una persona llamada Luis Osvaldo Espinosa Marín. Esta persona es de Guadalajara, o era de Guadalajara. Desgraciadamente terminó en un trágico final la vida de esta persona. Esta persona era pues un empresario, un abogado al parecer, y tenía una empresa llamada AJP, que era Asesores Jurídicos Profesionales. Era una empresa pues que se dedicaba al ramo inmobiliario. Sucede que esta persona empezó a hacer este tema de fraude piramidal, donde por medio de inversiones reclutaban inversionistas, obviamente pues deslumbrando, ¿no?, como pasa con todos los fraudes. Si alguien ya vio la serie del estafador de Tinder o algo así se llamaba esa serie, pues prácticamente es eso, ¿no? Es pues embaucar gente, deslumbrarlos con a lo mejor opulencia, riquezas, qué sé yo, contactos. Las redes sociales son el principal lugar donde esta gente se muestra, tomándose fotos con artistas, con deportistas, con políticos. Entonces, al darse cuenta, pues en este caso los inversionistas, que pues son personas solventes económicamente o aparentan solvencia económica, pues le entran, ¿no? Y pues un ejemplo, ¿no? Metes 100,000 pesos, inviertes 100,000 pesos, pues te vamos a dar un rendimiento de 3,000 pesos, ¿no? Un ejemplo. Y pues obviamente ningún banco te da esos intereses o te genera esos intereses en inversiones. Entonces, pues obviamente muy fácilmente la gente cayó, y esta empresa duró 30 años haciendo este negocio, y obviamente conforme fue pasando el tiempo llegó un momento en que fue insostenible, ¿no? Entonces de repente por el tema de la pandemia pues hubo gente que empezó a solicitar su dinero, salió a la luz el fraude, la gente se dio cuenta que estaban siendo defraudados, interpusieron denuncia. Y sucede que de repente este señor sale en un video y dice, ¿saben qué? Pues no tengo el dinero, moví los hilos a mi conveniencia y pues no tengo cómo pagarles, y pues sobre mi muerte no culpen a nadie, ¿no? Entonces esta persona se quita la vida, ¿no? Termina de una manera muy trágica, de una manera muy triste, y todo por el tema del dinero, todo por el tema de la avaricia. Y esta parte es la parte triste, ¿no?
leía un poco sobre la noticia y el último informe de aproximadamente hace una semana más o menos ya tenía 728 denuncias y más o menos el recuento que iba era que el fraude ascendía aproximadamente hasta ahorita a más de 800 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante y supongo que se va a seguir sumando, ¿no? E insisto, todo esto detonado por el amor al dinero, por la avaricia, y quiero hablar un poquito sobre qué nos dice la palabra sobre este tema, sobre el amor al dinero. Y en Hebreos 13:5 dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Este Hebreos 13:5 me gusta mucho. No amen el dinero, no sean avaros. O sea, con lo que tienes, sé agradecido, está contento con eso, porque Dios ha dicho que Él no te va a dejar. Esta parte me gusta mucho. Colosenses 3:5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Este está grueso. Proverbios 28:16 dice: el gobernante fatuo aumenta la extorsión. El que odia la avaricia prolongará sus días. Este Proverbios 28:16 me llamó la atención porque dice: el que odia la avaricia prolongará sus días. Si te das cuenta, este es todo lo contrario a lo que pasó con esta persona, Luis Osvaldo. Es todo lo opuesto a lo que Proverbios 28 dice. O sea, él no prolongó sus días porque él amó la avaricia. Todo lo opuesto a lo que dice: el que odia la avaricia prolongará sus días. Y 1 Timoteo 6:10, que es la cereza del pastel, dice: porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. En la Reina Valera dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice: por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Si te pones a pensar, definitivamente esta persona no dormía a gusto, no dormía en paz. O sea, no sé por cuántos años cargaba con este peso. Me imagino que desde que empezó, ¿no? Con todo este tema de este fraude. O sea, 30 años haciendo esto, o sea, 30 años defraudando a la gente. Entonces, por supuesto que no dormía en paz. Y no obstante eso, o sea, tenía familia, hijos, esposa. Entonces, dice, estos acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Entonces me imagino el sufrimiento con el que lidia ahora su familia, ¿no? Entonces esta es la parte triste, esta es la parte donde nos olvidamos de Dios, donde sacamos a Dios de la ecuación y viene todo este tipo de sufrimiento, todo este tipo de situaciones, todo por amar al dinero, por no incluir a Dios, por tener a Dios fuera de nuestras vidas. Entonces, incluyamos a Dios, es importante conocer la palabra. El consejo de la palabra es vital para nuestras vidas, porque yo viví tomando mis propias decisiones, yo viví excluyendo a Dios de mi vida, no teniéndolo presente, y fue tropiezo tras tropiezo, problemas tras problemas, sufrimiento tras sufrimiento. Entonces, el objetivo de esta noticia es decir: no amemos la avaricia. Al contrario, Proverbios nos sugiere: odia la avaricia, porque eso va a prolongarte tus días. Entonces, esta es la noticia de hoy y continuamos con el tema, con lo que sigue. Este es el tema de la semana. Bueno, en el tema Eclesiastés 2, la semana pasada estuvimos platicando mi carnal y yo en Eclesiastés 1 y estuvimos platicando, ¿no?, sobre este libro de Salomón. Y en el capítulo 1 de Eclesiastés enfatizamos mucho que pues Salomón no estaba incluyendo a Dios, estaba hablando en un contexto muy terrenal, en el aquí y ahora. Hablaba de que nada tiene sentido,
nada tiene sentido, vanidad de vanidades, todo es vanidad, las generaciones van, vienen, nunca cambia nada, todo es tedioso, no hay nada nuevo bajo el sol, nadie recuerda lo que sucedió, todo apesta, ¿no? Entonces, todo está mal, no tiene sentido nada, no quiero vivir prácticamente, ¿no? Entonces, hablábamos Edgar y yo sobre cómo Salomón excluyó a Dios de esta ecuación, y al quitar a Dios de la ecuación, todo está mal, nada tiene sentido. Me levanto, voy a trabajar, y ¿para qué trabajo? Todo me fastidia, estoy todo el tiempo enojado. Yo era una persona así, todo el tiempo estaba enojado, todo me molestaba. Digo, estoy en el proceso, ¿no? Me sigo enojando todavía, pero ya no tan pasado de lanza como antes, ¿no? Pero así vives, o sea, es una constante donde todo te molesta, sales a la calle y el sol, el calor, el frío, la lluvia, lo que sea, todo te fastidia, todo te molesta, y te das cuenta cómo Salomón empieza a observar incluso la naturaleza, empieza ya a filosofar y dice, nada tiene sentido, es como perseguir al viento todo. Pasando al capítulo 2 de Eclesiastés, empieza Salomón diciendo, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. En la Reina Valera dice, dije yo en mi corazón. La semana pasada yo decía que cuando Salomón decía, dije yo en mi corazón, llegué a esta conclusión, es lo que quería decir, ¿no? Y en la Reina Valera dice, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Entonces aquí Salomón habla de que va a probar con los placeres y con los bienes, solamente en un contexto material totalmente. Entonces aquí hice un apunte, dice, Salomón probó el significado de la vida en la alegría y en los bienes. Probó la teoría bajo la cual muchos viven hoy. Ahorita hablaba de una noticia sobre esta persona, Luis Osvaldo, y ¿cuál fue el motor, lo que lo movió para hacer este fraude? Pues prácticamente el tener opulencia, el tener un estatus social, a lo mejor comprarse la casa que él quería, el carro que quería, vivía en una zona residencial, hay imágenes ahí donde vivía en una buena zona, al parecer con buenos carros. Entonces él, ¿qué quiso? Probar los placeres de la vida, probar los bienes. Quiero tener bienes, porque al final del día, en la actualidad, la gente se mide por los bienes que tiene, incluso por el celular que tienen. ¿Sí me explico? O sea, quiero tener el teléfono más nuevo, ya salió el iPhone 14, que vale como 40 mil pesos, es una tontería eso. Es dinero tirado a la basura, pero bueno, ese es otro tema. El punto aquí es de que queremos el mejor teléfono. ¿Para qué? Pues para demostrar estatus, ¿no? O sea, traigo aquí el teléfono, todos me ven y obviamente muestro pues que tengo con queso, ¿no? Entonces, el carro que manejo, la casa en la que vivo, todos los bienes que tengo, eso mide mi estatus, eso mide mi felicidad probablemente, eso mide mi posición, eso mide la aceptación que puedo tener ante la sociedad, y eso es como perseguir al viento. O sea, tener el iPhone nuevo ahorita te va a durar los próximos 11 meses, porque la mala noticia es que en septiembre del próximo año van a presentar el iPhone 15. Entonces te duró 11 meses nada más la emoción de tener ese teléfono, y ese estatus, esa aceptación, te duró eso. Un carro, justo lo mismo. Todo se convierte en lo mismo. Es una carrera sin fin. Es como perseguir al viento, literal, como lo dice Salomón aquí en el capítulo 2. Entonces, como escribí aquí, ¿no? Probó la teoría bajo la cual muchos viven hoy, que el sentido de la vida se encuentra en los placeres más variados, en el entretenimiento, en las emociones y en cuántos bienes tienes. Ahorita vivimos en una sociedad que se rige en estos términos.
en el entretenimiento, en los placeres. De repente te topas con gente que ya están probando drogas más fuertes, drogas que les causen más emoción, más placer. Entonces ya no está siendo suficiente lo que han probado. ¿Por qué? Porque nunca va a ser suficiente. En las emociones, incluso hasta dentro de la iglesia, de repente nos topamos con esta parte, ¿no? Que buscamos a Dios por emoción. Queremos sentir bonito, quiero emocionarme, quiero, a ver, tócate esa canción, la que llega más, ¿no? La que te hace sentir más bonito. Porque estamos buscando emoción y no. Esto no es así. Con Dios no es así. ¿Sí? En cuántos bienes tenemos. Ahorita estaba platicando sobre ese tema, ¿no? Entonces, Salomón empieza a probar sobre los placeres y sobre los bienes. Y dice en el versículo 2, entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Leyendo ahí comentarios, se habla de que Salomón, pues obviamente tenía con qué. Tanto posición, porque era el rey, y obviamente financieramente estaba, pues tenía todo, ¿no? Podía probar lo que él quisiera. Entonces, cuando él habla de la risa, se dice que Salomón pues andaba de fiesta en fiesta, probando aquí, probando allá, y de repente dice, pues todo esto es una tontería prácticamente, ¿no? ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Dice en el 3, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. La semana pasada platicábamos esto. O sea, de repente Salomón dijo, pues a ver, ¿qué es lo que hace la gente? ¿En qué se divierte? Pues en el vino, ¿no? En la borrachera, pues a ver, vamos a pegarnos una pedacera a ver qué onda, ¿no? Entonces dice, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y dice, y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Cuando uno se tira a perder, definitivamente debes de dejar a un lado la sensatez, debes de dejar a un lado la sabiduría si tienes poquita. Porque de repente empiezas a hacer actos muy sórdidos, muy reprobables, muy vergonzosos, que una persona sensata, una persona sabia no haría. Empiezas a involucrarte con personas que de sensato no tienen nada y que de sabios y de prudentes no tienen nada. Entonces una persona sabia, una persona sensata no se juntaría con esas personas. ¿Sí me explico? Entonces cuando tú te sumerges en probar placeres, en probar tantas cosas que el mundo ofrece, definitivamente debes de dejar la sabiduría a un lado, la sensatez, y sumergirte totalmente en la insensatez. Entonces Salomón aquí dice, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino, y dice, y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. La gente está buscando llenar vacíos, lo platicábamos la semana pasada. Está buscando cómo satisfacer ese vacío, esa insatisfacción que tienen, y lo buscan por todos los medios. Y viven como si no hubiera mañana, como si no hubiera eternidad, como lo platicábamos la semana pasada. La gente poco piensa en la muerte, como lo dije el episodio pasado. Piensan poco en la muerte, piensan poco en la eternidad, y es lo único seguro que tenemos. Desgraciadamente la eternidad todos la vamos a vivir, nada más que unos la van a vivir en muerte y otros la van a vivir en vida. Y esto me refiero a muerte espiritual o a vida espiritual, ¿sí? Vida eterna o muerte eterna. Entonces, pocos piensan en eso, pero es lo único seguro que tenemos. Luego dice el 4, también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto
hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. Ok, aquí Salomón empezó con el tema de poseer. Sí, habla de que construyó mansiones, viñedos, tuvo ganado, tuvo esclavos, esclavas, tuvo lo que quiso, ¿no? Hasta músicos tenía ahí, cantores y cantoras. Ya se saben, ¿no? Como de repente ahí te topas con gente, ¿no? Que piensan que por tener ahí a un grupo, a una banda tocando en su fiesta, pues ya se sienten opulentes, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Entonces ahí como que Salomón también optó por esa parte, es decir, pues voy a tener una banda ahí sonando todo el día, cantores y cantoras. Voy a buscar tener posesiones, voy a buscar el engrandecer mi cuenta de banco. Creo que muchísima gente está sumida ahí ahorita en trabajo, busco aquí, busco allá. Digo, los que lo hacen de esa manera, porque hay tanta gente queriendo ahora sí que ganar dinero fácil, precisamente para poseer. Llegan a ese punto de querer poseer mujeres, de quererse ganar el amor de las mujeres a través del dinero. Y es una tristeza esa parte, ¿no? Porque es una decadencia terrible eso. Terrible tener que pagar por amor, tener que pagar por compañía. Yo creo que esa es la parte más triste que un hombre pueda caer. Sí, que una mujer le tengas que comprar su sonrisa, ¿no? Un beso, una caricia, qué sé yo. Qué triste, ¿no? Qué triste tener que llegar a ese punto donde hay tanta gente en sus carros pensando que es la manera en cómo van a llamar la atención, pues, de la sociedad en general, de mujeres, etcétera. Y creo que muchos están ahí, muchos están sumidos en eso. Por eso hemos dicho que Eclesiastés es un libro que habla de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? De una actualidad impresionante. Lo decía el episodio pasado, y estamos hablando que Salomón vivió 3000 años atrás de nosotros, ¿no? Y cómo hace 3000 años prácticamente él empezó a experimentar lo que mucha gente está experimentando hoy. Entonces es un tema interesante. Y termina diciendo: contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. Y luego dice: y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. O sea, de repente las personas que influyen en la vida del ser humano ahora es gente que tiene fama, que aparenta tener una fortuna, que aparenta tener fama, dinero, mujeres, carros, casas. Y hay tanta juventud ahora, tantas personas persiguiendo eso. Y es como perseguir el viento, como lo dice Salomón. Es algo interminable. Entonces, aquí hay un punto importante, porque habla Salomón de que tuvo muchas mujeres, y de acuerdo a lo que Primera de Reyes 11, del versículo 1 al 3, nos dice: ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. ¿Sí? Y luego dice: el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Chequen, el andar en esos temas, el andar persiguiendo fama, lana y damas, es la ecuación perfecta para que tu corazón se aleje de Dios. Si ya estaba alejado, para que se aleje aún más. Y si estaba siguiendo al Señor y de repente tu mente está ahí, porque desgraciadamente hay mucha gente que sigue al Señor y que sí piensa en el dinero, que sí piensa en la fama,
que sí piensa en las mujeres, que sí piensa cómo hacerle. Sí, sobre todo empecinados en hacer tesoros aquí en la tierra, ¿no? Y como decía Mauricio, ahorita que platicábamos sobre Preciosa Sangre, y él decía, no nos enraicemos a este mundo porque no pertenecemos aquí. No hagamos raíces aquí. ¿Sí? Nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces, no vivamos queriendo hacer raíces en este mundo. Entonces, aquí en Primera de Reyes dice que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O sea, Salomón tuvo 1000 mujeres. Sí, y termina diciendo esta parte que es la parte triste. Dice, en efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Y en ese momento donde Salomón se aparta del Señor, llega esta decadencia que vive y empieza a escribir esta parte de Eclesiastés, donde se sume en buscar placeres, en ver la naturaleza, en ver todo, en observar el trabajo, las riquezas, etc. Y cómo se sume ahí y se da cuenta que nada tiene sentido. Pero Dios no estaba en la ecuación, su corazón estaba apartado del Señor. Aquí Primera de Reyes lo dice. Entonces, dice el 9, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Chequen. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Lo vuelvo a decir, era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Dice, todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer. Repito, Salomón tenía la posición y tenía el dinero para hacer lo que él quisiera. Vamos, era rey. Ahorita se me antoja una nieve de Carl Jr. y se la traían. Entonces todo lo que él quería, pues lo podía tener porque tenía la posición y tenía el dinero para hacerlo. Entonces aquí habla, no me negué nada, ningún placer. Todo lo que quise lo hice. Le gustaba una mujer, la poseía, le quería construir un castillo, lo construía, viñedos, comprar esclavos, me explico, o sea, tenía acá lo que quisiera, ¿no? Y si quería ahí una pelea de botargas, las conseguía, ¿no? Y las ponía a pelear, no sé, me imagino. Entonces, todo lo que quiso lo hizo. Y luego termina diciendo esta parte, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Luego dice aquí, entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez. Porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Es lo que decía ahorita. O sea, él podía hacer lo que quisiera. Se le ocurría, se levantaba con una idea y pues la hacía, porque pues tenía la posición y el financiamiento para hacerlo, ¿no? En el 13 dice, pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros, ambos serán olvidados. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir al viento. Llega ese momento en donde dice, pues todos vamos a terminar en la tumba. ¿Qué sentido tiene ser sabio, ser necio? Empieza a decir todo esto. O sea, ¿de qué sirve todo lo que haga? Porque pues en manos de quién va a quedar todo mi esfuerzo. No sé si va a ser necio o sabio quien llegue. Y
viendo la historia, el que conoce la historia de Salomón, pues nos podemos dar cuenta que pues no estaba tan errado, porque para empezar, pues Salomón fue una persona sabia. Dios le dio sabiduría. Pero te das cuenta a qué grado llegó su insensatez, porque esta persona tan sabia, teniendo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, y resulta que en todo eso nada más tuvo un hijo para dejarlo como heredero, un hijo varón. Y entonces este hijo era Roboam, y él es el que queda en sustitución de Salomón. Y sucede que, de acuerdo a lo que la palabra nos habla, Roboam era un necio también. Entonces este hombre sabio resulta que pues no tiene a un hijo sabio, no tiene a un hijo sensato. Ahora sí que con razón decía esto. ¿Quién? ¿De qué va a servir todo mi esfuerzo? ¿De qué va a servir todo lo que he hecho? Pues en manos de quién va a quedar. Luego dice en el versículo 18: llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo, porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Lo que estaba platicando ahorita. 19 dice: y quién sabe si mis sucesores serán sabios o necios. Justo lo que estaba hablando. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. ¡Qué absurdo! Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Llegó este momento donde Salomón empezó a hacerle al egoísta, ¿no? No pensando más adelante, no pensando en su descendencia, no pensando en nada. O sea, desgraciadamente creo el ser humano es así, su naturaleza es eso. Es pensar en mí y pensar en mí. O sea, no pensamos en bendecir a otros, no pensamos en dejar legado en otras personas, en nuestros descendientes, en personas cercanas a quien podamos impactar, en quien podamos sembrar algo de parte de Dios. Es importante sembrar en otros, porque pues estamos sembrando eternidad, ¿no? Entonces Salomón no, él pensaba en lo que él había hecho con su esfuerzo, con su destreza, y decía, como, ¿por qué yo voy a dejar todo lo chido, todo lo bueno que he hecho? Porque se lo voy a dejar a otro. Y luego dice el 21: algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido, es una gran tragedia. O sea, estaba agüitadísimo, ¿no? Porque decía, pues, si he hecho tantas cosas, tanta riqueza, tanta fortuna, sí, quien venga no ha hecho nada, ¿no? Porque eso lo voy a dejar, eso es una tragedia eso. Y luego dice el 22: entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado, pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes le agradan. Eso tampoco tiene sentido, es como perseguir el viento. Dice. Sí, entonces aquí hay una parte de, pues, de repente hay de sensatez de Salomón. Yo también cuando anduve lejos del Señor, de repente me acordaba de Él. De repente sí le atribuía cosas a Él, aunque andaba tan alejado mi corazón de Dios, aunque andaba tan sumido en tanta oscuridad, de repente había situaciones que pasaban y sí se las atribuía al Señor, sí me acordaba de Dios. Y como que llega ese momento así de luz ahí a Salomón, de lucidez, y dice, pues todo esto proviene de la mano de Dios. O sea, el disfrutar del trabajo, del esfuerzo, el poder comer, el poder beber, pues esto viene de la mano de Dios. Y luego dice, pues, ¿quién puede comer o disfrutar de algo separado de Él? Llega un momento de reconocimiento
de luz ahí con Salomón y dice, todo lo que he venido haciendo y viviendo lo he estado haciendo lejos de Dios, lo he estado haciendo separado de Dios. Pero de repente como que quiero caer en conclusión y quiero entender que pues realmente nada podemos hacer separados de Dios. Nada se puede disfrutar si Dios no está en la ecuación. Entonces es este momento ahí de disertación de Salomón, donde de repente habla y dice, nada tiene sentido, pues ¿para qué voy a hacer tantas cosas si el que viene detrás de mí lo va a disfrutar y no ha hecho absolutamente nada? O sea, ¿de qué caso tiene tener tanto, hacer tanto, si todo va a acabar en lo mismo? O sea, tanto el necio como el sabio van a terminar en la tumba, entonces terminar muertos. No tiene sentido nada de esto. Y de repente llega esa luz donde dice, es que realmente nada de lo que haga pues lo puedo disfrutar sin Dios. Y tiene este tema constante donde nada tiene sentido, donde el trabajo, donde todo lo que hago no tiene sentido. Y quiero cerrar este episodio 12 de Quienes Aman Su Palabra citando 1 Corintios capítulo 5 versículo 58, que dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, de acuerdo a lo que Salomón viene hablando, todo el discurso que trae Salomón aquí en Eclesiastés 2 es, todo el trabajo no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Hacer, nada tiene sentido. Y es lo opuesto a lo que Pablo nos dice aquí en 1 Corintios 15. Lo repito, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos, cuando el Señor está incluido en nuestra vida, cuando tenemos en cuenta al Señor, recordando lo que hablábamos la semana pasada, que la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque Él es nuestro dueño. Entonces está hablando de que todo, trabajo, estudios, todo lo que hacemos, hacerlo como para el Señor. Y luego aquí en Corintios nos dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, la palabra nos habla que cuando Dios está en la ecuación, cuando Dios es parte de nuestra vida, todo lo que hacemos no es en vano, porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, entendiendo estos versículos que la palabra nos da, estos consejos que la palabra nos da. Entonces, incluyamos al Señor, porque el Señor estando en la ecuación, todo va a tener sentido, nada va a ser en vano, todo va a tener su recompensa. Este es el tema de esta semana en Eclesiastés capítulo 2. Ahí sigan leyendo Eclesiastés, ahí lo vamos a seguir platicando. Esta próxima semana, si Dios quiere, pues ahí va a estar ya mi carnal. Vamos a continuar con este podcast de Quienes Aman Su Palabra. Y pues nada, nos vemos la otra semana con el episodio número 13 de Quienes Aman Su Palabra. Les envío un saludo, un abrazo. Gracia y paz a todos. Bye.